Dios les bendiga, les saluda René Merino, pastor titular en CCI Comayagua en la celebración de las 10 a.m. Y estamos hoy otro martes más, dispuestos para aprender y poder gozarnos con el Señor a través de la palabra. ¿Qué le parece si convoca a todas las personas que están con usted en casa y que todos podamos apuntar lo que el Señor tiene para hablarnos el día de hoy en una libreta y de esa manera poder aprender lo que el Señor tiene que decirnos? ¿Qué le parece si también cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, gracias en esta noche te damos, Señor, porque tú nos permites entrar, Señor, en la casa de cada aquellos que han abierto sus puertas y sus corazones para poder estudiar tu palabra y ser de bendición para otros. Padre, háblanos el día de hoy. Comunícate, Señor, con nosotros a través de la palabra y que podamos ser de bendición para otros. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí en casa y acá decimos amén, amén y amén. Hemos llegado hoy ya al estudio número 8 de Santiago, y el estudio de hoy lleva por nombre Hablar con sabiduría, y el texto bíblico que estaremos utilizando es Santiago, versículos de 1 al 12. ¿Y cuál es el propósito de este estudio? Y quiero que pongamos atención en la página 35 y dice el estudio: adquirir sabiduría para lograr dominar nuestra lengua y para aprender a utilizarla en el uso general de nuestras palabras, en todo lo que decimos en el diario vivir. Y es que sabe que nosotros hemos llegado a un punto que como hijos de Dios debemos de ser de bendición para otros, que como hijos de Dios debemos de hablar un lenguaje totalmente distinto con otros. Debemos de ser personas de bien, personas portadoras de un buen mensaje, personas que hablen prudencia, personas que hablen sabiduría, que seamos de beneficio para otros en vez de ser tropiezo para muchos. Y eso es lo que el estudio de hoy a través de la palabra en Santiago es el propósito que tenemos para la lección del día de hoy. Y dice, Santiago nos ofrece aquí una lección para el uso general del lenguaje en el contexto de nuestras relaciones interpersonales en la vida diaria. Y sabe, hay 5 elementos que estaremos utilizando para saber cómo debemos de hablar con sabiduría. Y el primer elemento que debemos de aprender es que debemos de saber que todos fallamos en los que decimos. Nadie es incapaz de no fallar. Todos fallamos. Todos somos capaces de fallar. No hay ninguna persona que pueda decir yo soy perfecto en todo lo que yo digo. Y no hay ninguna persona que pueda decir todo lo que yo he dicho se ha cumplido y yo no me he equivocado en nada. Todos fallamos en lo que decimos. Santiago 3 del 1 al 2. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Y el versículo 2 dice, todos fallamos muchos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y yo escribo aquí, todos sabemos que esto es imposible y que nadie es perfecto, solo Dios. Y también escribo otra cosa. Aquel que se hace llamar experto, se espera que actúe como un experto. Y todo aquel que se hace llamar sabio, se espera que reaccione como un sabio. Entonces hay personas o habemos personas que muchas veces nos hacemos pasar por maestros. Entonces las personas que nos rodean o las personas que están en nuestro alrededor esperan que actuemos como un maestro. Por eso la palabra del Señor nos dice, no nos jactemos o no pretendamos ser perfectos en lo que decimos. Siempre aceptemos que siempre fallamos o que muchas veces fallamos en lo que decimos. Santiago nos advierte aquí que hay creyentes que pretenden convertirse en maestros de los demás y aprovechan de su lengua, es decir, de su facilidad para hablar. Pero olvidan que serán juzgados por sus palabras con más severidad, por cuanto son responsables no solo de sí mismos, sino de aquellos que están bajo su influencia. Y es que todo bien señala un autor anónimo. El que enseña la Biblia nunca es erudito, es siempre un estudiante. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Como persona que ha predicado o que predica en la iglesia, cada vez que yo hago un estudio siempre hay algo que aprender.
No puedo decir que yo me lo sé todo, o no puedo decir que yo soy sabio en todo lo que he leído. Siempre, aunque hay un capítulo o un versículo que ya lo he estudiado anteriormente, el Señor siempre tiene algo que decir a través de un texto, a través de un pasaje, a través de un capítulo. Y por eso es que la Biblia, después de todos estos 2020 años que el Señor Jesucristo habló, todavía hay mensajes nuevos, mensajes impactantes, porque el Señor siempre tiene algo que decir a su pueblo. Así que siempre, todos los que estudiamos la Biblia, no podemos decir que somos eruditos. Siempre considerémonos estudiantes para que seamos humildes en ese actuar. Sin embargo, si un creyente nunca falla en lo que dice, es porque es perfecto. Pero sabemos que no hay perfecto, solo Dios. Pues no solo es capaz de controlar su lengua, sino todo su cuerpo. Y sabe lo que el material nos quiere decir es lo siguiente: que nosotros no conocemos a alguien que cuando debe de enojarse no se enoja. Es imposible no sentir tristeza en muchas ocasiones. Es imposible no soltar una risa o una carcajada cuando hay felicidad, porque son cosas naturales de nuestro cuerpo. Y muchas veces el hablar es algo natural de nuestro ser, y es imposible controlarla al 100%. Más sin embargo, sí podemos tratar y procurar de hablar con sabiduría. Como segundo elemento que nosotros debemos de considerar para hablar como sabiduría, decíamos que primero debemos de saber que todos fallamos. Como segundo elemento, debemos o queremos o tenemos que ser como los caballos y los barcos. Pero dirá usted, pastor, ¿qué está diciendo? Santiago 3, del 3 al 5 dice lo siguiente: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Escuche bien. El versículo 4, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Y el 5, así también la lengua es un miembro que muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de sus grandes hazañas. Santiago nos ofrece dos imágenes para ilustrar cómo algo tan pequeño como la lengua es capaz de controlar algo tan grande como el cuerpo humano. El pequeño freno puede domar el gran caballo y el pequeño timón puede controlar un gran barco. Y es que sabe que hay barcos enormes. Hay barcos, hay cruceros que tienen incluso piscinas dentro del barco. Hay canchas de tenis, canchas de básquetbol, son enormes. Habitan muchísimas personas. Pero ese barco tan enorme con canchas de tenis, con canchas de básquetbol, con piscinas, restaurantes, gimnasios, esos grandes barcos son dominados y son manejados por un pequeño timón, por un piloto. De igual manera, este cuerpo natural que nosotros tenemos muchas veces o es gobernado por nuestra lengua. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado y darle ese miembro llamado lengua al Señor, para que el Señor sea quien nos controle y nos lleve por el camino correcto. Es importante saber que algo tan pequeño controla algo muy grande, ya que la lengua es un miembro muy pequeño, pero su poder e influencia, para bien o para mal, son desproporcionados en comparación con su tamaño. Eso lo dice J.M. Ruthen. Y yo escribo lo siguiente: tal vez pueda que llegue a ser muy difícil el tratar de manejar la lengua en la mayoría del tiempo, pero es una clave para el éxito. Aquellas personas que han tenido mucho éxito en su vida es porque son personas que han tratado de disminuir el uso de su lengua para mal y lo utilizan para bien. O son aquellas personas que han sido prudentes cuando deben de ser prudentes. No quiero decir que han sido perfectos en su hablar, pero han sido prudentes en los momentos más precisos y determinantes de la vida. Porque una expresión que salga de su boca en un momento inadecuado puede marcar su testimonio y puede marcar su nombre. Y la persona con la cual usted fue imprudente puede tomar un modo de pensar totalmente distinto de lo que usted es. Siempre seamos prudentes y siempre tratemos de hablar sabiduría de parte del Señor, y que seamos como los caballos y los barcos. Que nuestro timón llamado lengua sea gobernado
por el Espíritu Santo que habita en nosotros y el Señor que nos dé la sabiduría para poder manejarlo de la mejor manera. Como tercer punto, decíamos, hay que saber que todos fallamos en lo que decimos. Para hablar con sabiduría también tenemos que saber que hay que ser como los caballos y los barcos. Y tercero, tenemos que saber que nuestra lengua puede ser igual que el fuego. Y dirá usted, ¿pero por qué? Santiago 3, 5 y 6 dice, imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego. Escucha bien, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos que contamina todo el cuerpo y incendia por el infierno. Prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. Es que sabe que nosotros sabemos que la lengua tiene un poder muy grande en situaciones determinantes. Y dice el material, ya estamos en la página 37, dice el material lo siguiente. La lengua es además como el fuego que al ser alimentada por fuego más grande, como el fuego del infierno, que la manipula por medio de espíritus malignos, puede arrasar con toda nuestra vida. Si nosotros le damos desenfreno a nuestra lengua en momentos de enojo, déjame decirle que todo lo que construimos con una mano, con la lengua lo destruimos. Si usted se ha dedicado a enamorar a su novia, a su esposa, a esa persona que usted ama, con 2, 3 palabras, ese testimonio, ese amor, todo aquello que usted ha construido lo puede desbaratar por un maldecir de parte de su lengua a través del enojo. Puede ser un fuego devorador. Por eso el material lo dice de esa manera. Ahora bien, los proverbios nos enseñan acerca de cómo la lengua puede encender o atizar incendios de maldad y devorar todo a su paso. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Y es que sabe que cuando nos involucramos en situaciones donde hay discordia, donde hay un pleito, donde hay una discusión, y nosotros llegamos a sumarle a esa discusión, nosotros podemos atizar, como dice ahí, o encender más aún el fuego. Nosotros debemos de ser más bien como un extintor, que lleguemos a dar palabra del Señor, a separar a las partes, a ser mediadores del bien del Señor. No lleguemos ahí a sumarles como gas y tirar gas al fuego. No, debemos de ser mediadores. No pretendamos nosotros más bien sumar con chismes o con discordia aquella discusión. Proverbios 16:27 dice, el perverso hace planes malvados, en sus labios hay fuego devorador. Y es que aquel que es perverso está presto para decir maldades. Aquel que es perverso está presto para decir cosas que no agradan al Señor o simplemente para sumarle mal a una discusión. Ese es aquel que se le llama perverso. Hacer comentarios destinados a ocasionar discusión o generar discordia es tan peligroso como el fuego. Hermano, hermana, que usted me está viendo, no seamos parte de chismes. Si hay alguien que se le acerque con algún chisme, usted haga oídos sordos. Y si usted ha escuchado algo, no lo repita. No seamos portadores de discusión. No seamos portadores de chismes. Ni los escuchemos ni los repitamos. Porque eso puede ocasionar un gran problema en nuestro entorno. Ahora bien, el cuarto elemento para poder hablar con sabiduría, y es que debemos de saber que nadie puede domar la lengua. Santiago 3, 7 y 8 nos dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y yo escribo aquí un pequeño comentario. En la lengua morder te salva de muchas veces caer. Muchas veces es mejor morder la lengua y que te duela a que con esa misma lengua usted pueda decir algo que no venga de parte del Señor.
o simplemente decir algo que pueda sumar a una discordia y a un pleito o una discusión. Mejor detenernos en ese momento y que tal vez nos duela un poquito, pero que no nos vaya a doler más adelante en nuestro corazón o que le vaya a doler a otra persona más adelante. Guardemos nuestro testimonio, guardemos el cariño de aquellas personas que nos aman, guardemos el corazón de aquellos que nos rodean, no seamos portadores de mal. Y dice el material, esto no significa que la lengua no pueda hablar cosas buenas. Claro que podemos hablar cosas buenas, sino que es propensa siempre y está lista para hablar el mal. Muchas veces es mejor escuchar que hablar. A mí me ha tocado que tal vez yo tengo un punto de vista, una opinión, pero me es mejor detenerme y escuchar antes de dar mi opinión. O muchas veces una persona me ha llamado para decirme algo y yo me he adelantado a lo que aquella persona tenía que decirme y he perdido mucho. Es mejor escuchar y después hablar. Y antes también es mejor pensar lo que vamos a decir, para de esa manera ser de bendición y no de tropiezo. Dice J.M. Ruthven en sus notas de Verdad en Acción sobre el libro de Santiago en la Biblia Plenitud, nos aconseja sobre cómo dominar la lengua y nos dice lo siguiente: nada puede causar mayor daño que la lengua. Mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes debemos de desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Menciona 3 elementos. Primero, evitemos la presunción. No asumamos el papel del maestro hasta que Dios nos sitúe en esa posición. Si lo hacemos, aumentamos la posibilidad de ser juzgados por ello. ¿Sabe? No seamos, como dice ahí, presuntuosos. No pensemos que todo lo que nosotros tengamos que decir es lo correcto, al menos que el Señor nos ha revelado mediante oración, mediante ayuno o mediante un versículo en la palabra. Si no es ese el caso, mejor detengámonos, no seamos presuntuosos. Y número 2, dominemos nuestra lengua, dice. Pongamos atención a cada palabra que utilizamos, que pueda ser que el principio parezca incómodo, pero servirá para hacer algo para avanzar en justicia. Usted siempre piense lo que tiene que decir. Deténgase y diga, lo que yo quiero decir es esto. ¿Utilizaré estas palabras o mejor utilizo estas palabras? Piense en aquel que le está escuchando y piense sobre todo en su testimonio. Elemento número 3 que siempre dice el material: hablemos bien de los demás. La crítica ofensiva, la calumnia, el chisme y las murmuraciones son aguas turbias que brotan del saber mundano y diabólico. Y es que sabe que aquellas personas que están acostumbradas a hablar mal de los demás, en el momento que menos esperan, enfrente de otra persona pueden empezar a hacer algo que le es rutinario hacer. Aquellas personas que son como dice el material, chismosos, son personas que no lo pueden controlar porque es algo rutinario, es algo que se les hace fácil hacer y cuando menos esperan están involucrados en ese problema. Por eso el material dice, es mejor que nosotros siempre nos acostumbremos a hablar bien de las personas. Si alguien le dice algo malo de alguien, dígale, no, esta persona tiene virtudes. Acostúmbrese a hacer eso y cuando menos espere, déjeme decirle que va a tener éxito y que la gente más bien lo va a querer muchísimo. Siempre hable bien de los demás. El elemento número 5, y estamos terminando, dice, debemos de escoger, o queremos bendecir o queremos maldecir. Santiago capítulo 3 versículos 9 y 12 dice lo siguiente: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y me encanta ese ejemplo que menciona la Biblia. Y se lo voy a decir hablando en castellano hondureño. Un arbusto o un árbol que da manzanas no puede dar mínimos. Y aquel árbol que da mínimos o aquel matorral que da mínimos no puede dar manzanas.
No pretendamos que sea así. Cada árbol da su fruto que debe de dar. Y si nosotros somos un árbol plantado en las tierras del Señor, de nosotros debe de brotar un fruto de bien, de bendición, de exaltación al Padre. No es posible que nosotros, siendo árboles del Señor, plantados en el huerto del Señor, tengamos frutos de mal, tengamos frutos podridos y que hablemos mal y que seamos más bien de tropiezo para muchos. No seamos así. Dice la palabra del Señor, la Biblia nos da ejemplos de estas dos opciones. Cuando compara las palabras de un hombre sabio y un injusto con las palabras de un hombre necio y charlatán. Y revisemos algunos versículos. Quisiera leerles para ustedes estos 3 proverbios. Estamos en la página 38. El Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. ¿Sabe? Aquel que es sabio se espera que hable sabiduría. Así nosotros, como hijos de Dios, debemos de hablar bendición. No seamos necios, no pretendamos que de nosotros, siendo personas que de nuestra lengua salga exaltación al Padre, al día siguiente estemos hablando cosas que no alaben al Señor. Proverbios 15:28, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El Proverbio 12:18, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio siempre brinda alivio. Yo escribo lo siguiente: si tenemos a Dios en nuestro corazón, debemos hablar palabras de bien, y es incomprensible que no sea así. Es incomprensible que si nosotros como hijos de Dios hablemos palabras de maldición, hablemos palabras de mal. No hiramos a los demás, seamos y sumemos bien para muchos. A cada uno nos toca escoger. ¿Usaremos nuestra lengua para bendecir o para maldecir? Toma esa decisión. Tómate unos pocos segundos y piensa lo que te estoy diciendo. ¿Utilizaré mi lengua para bendecir o utilizaré mi lengua para maldecir? Y hemos llegado al final del estudio y tenemos la aplicación personal. Y dice: entiendo que debe aprender a hablar con sabiduría, pues con mi lengua puedo hacer mucho daño. Por ello decido, y escuche bien, número 1, decido buscar la integridad y la madurez espiritual, que me ayudarán a controlar mi lengua. Número 2, decido tener siempre presente el poder de mi lengua al escoger las palabras para hablar a los demás. Número 3, decido siempre escoger bendecir, porque maldecir nunca debe de ser una opción para mí como creyente de Jesucristo. Tomemos en consideración esta aplicación personal y seremos personas de éxito, seremos personas de bendición, seremos personas que todos nos tomarán como personas, como amigo, como persona de guía, como un maestro, porque eso es lo que debemos de ser. Debemos de ser guía para otros. Hemos llegado al fin de nuestro estudio. Nos esperamos el próximo martes. Un fuerte abrazo desde nuestra casa. Y como siempre, comparte estos mensajes. Llama a tus familiares. Mándales un mensajito, un WhatsApp, para que todos podamos enriquecernos con la sabiduría que el Señor tiene en la palabra del Señor. Esto es CCI Comayagua. Un hogar, un grupo. Fuerte abrazo. Dios les bendiga.